El Tao Te Ching o Tao Te Ching es el principal libro del taoísmo. Fue escrito por Lao Tse, lo escribo aquí en el chat, Lao Tse. Y Lao Tse fue un maestro autorrealizado. No está muy clara la fecha en la que vivió. Algunos dicen el siglo IV a.C., otros dicen el siglo VI a.C. El principal problema que tienen para ubicarlo es que fue una persona que vivió muchos años, más de lo normal, por arriba de los 100 y pico de años. Y entonces no saben dónde ubicarlo porque tienen pruebas de que estaba en el siglo V, digo IV, pero también en el siglo, a principios del siglo VI. Así que en la mente dicen, no, no puede ser, en aquella época se deberían vivir alrededor de 50 años, pues no puede ser, así que lo dejan como no sabemos. Cuando en realidad lo que sucede es que vivió todos esos años, desde finales del siglo IV hasta principios del siglo VI. También está un poco debatido si él fue o no el creador de este texto. Tiene toda la pinta de que sí, y nosotros así lo estudiamos. Tao, la palabra Tao tiene un significado en diccionario. El significado es camino. Sin embargo, es mucho más que solamente decir camino, y eso es lo que vamos a estudiar durante todas estas clases. Te significa virtud. Y Yin no viene, se ha transformado, la palabra era Yin, de ahí se transformó en Qin, algunos le dicen King, pero no viene del rey inglés, sino que Yin significa libro ancestral. ¿Okay? Así que Tao Te Ching significa el libro ancestral del camino de la virtud. Así que dicho de otra manera o de otras palabras, camino a una vida santa, lo que en otras ocasiones nosotros llamamos Rishinaya, pero desde el punto de vista taoísta. Está dividido, el Tao Te Ching está dividido en 81 capítulos, y a lo largo de estas clases vamos a tratar de estudiar y contemplarlo. Hay un montón de versiones del Tao Te Ching. Para este curso he estado buscando alguna que considerase la más fiable posible. Cuando llamo fiable, es aquella que tenga la menor interpretación posible y que haya sido transformada lo menos posible. En el Tao Te Ching hay cierta forma de poesía, no es un texto claro en el cual te lo expliquen todo, sino que está abierto a que tú lo medites, lo interpretes y lo contemples. Así que descarté todas las versiones en las cuales es alguien explicando el Tao Te Ching, o versiones en las cuales ha sido reescrito de manera que sea más fácil de comprender. Entonces la versión que más fiabilidad encontré es la versión de Derek Lin, y está en inglés, y soy yo el que la está traduciendo porque no encontré su versión traducida. El Tao no es un libro que solamente se lea. Es un libro que hay que meditar, contemplar, y cada capítulo es muy cortito, como ven, pero hay mucha sabiduría detrás, escondida. Hay mucho acerca de no distinción que vamos a ir contemplando. Y también la forma del Tao y del taoísmo es la forma de pura libertad. Hay una ausencia de juicio total, pero hay mucho de dejarnos que nosotros podamos descubrir qué es el Tao. Precisamente Tao significa camino, y es el trabajo personal de cada uno de nosotros descubrir ese camino. Por eso es que el Tao no está completamente explicado por Lao Tse, sino que está un poco abierto para que cada uno de ustedes lo puedan interpretar. Entonces, yo les voy a comentar, explicar mi interpretación, pero luego ustedes tienen que mantener una mente libre, contemplarlo, meditarlo, para así obtener su propia experiencia de lo que es el Tao y del Tao Te Ching. Comenzamos con el primer capítulo. Primero lo voy a leer entero
luego hablaré de él. Dice así: el Tao que puede ser hablado no es el Tao eterno. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno. Lo sin nombre es el origen del cielo y la tierra. Lo nombrado es la madre de las miriadas cosas. Por tanto, constantemente sin deseos, uno observa sus maravillas. Constantemente llenos de deseos, uno observa sus manifestaciones. Estas dos emergen juntas, pero difieren en nombre. Se dice que la unidad es el misterio de los misterios, la puerta a todas las maravillas. Bien. El Tao que puede ser hablado no es el Tao eterno. El descubrimiento del Tao es el propio misterio. Es acerca de todo lo que el taoísmo va a descubrir qué es el Tao. Ese Tao, en otras religiones o en otras tradiciones, es lo que llamamos Dios. En el taoísmo eso es el Tao. Así que está diciendo, el Tao que puede ser hablado no es el Tao eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que a ese origen de la existencia y ese camino no puede ser hablado, porque en el momento en el que lo hablamos ya deja de ser ese origen eterno y se convierte en otra cosa. De forma similar, en el Padre Nuestro comienza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero lo ven, ahí no dice cuál es su nombre, porque de igual manera decir su nombre es definirlo y es ponerle límites a algo que no lo tiene. Así que en el Padre Nuestro decimos santificado sea tu nombre, pero no decimos cuál es su nombre, queriendo decir que no podemos nombrarlo. Así que de aquí de igual manera dice, el Tao que puede ser hablado no es el Tao eterno. También quiere decir que la experiencia del Tao, la experiencia de lo que es Dios, no es algo que pueda ser hablada. Por mucho que yo sea un maestro espiritual y esté tratando de transmitirles una enseñanza acerca del Tao, lo que les estoy transmitiendo no es el Tao eterno. Lo que les estoy transmitiendo es el Tao hablado desde mi punto de vista. Pero el Tao eterno no se puede hablar, se vive, se experimenta, y en el momento que es hablado ya no es ese Tao eterno. De igual manera dice, el nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno. Viene siendo la continuación de lo que estoy diciendo. El Tao no se puede hablar, se vive, se experimenta. A Dios no se le puede nombrar, es indefinido. Lo sin nombre es el origen del cielo y la tierra. ¿Lo ven? En casi todas las filosofías está esa idea de que lo primero que se formó fue el cielo y la tierra, porque es lo más obvio que vemos. Sin embargo, aquí te dice que el Tao es anterior de eso, que el Tao es el origen de ese cielo y de esa tierra. Ahora sí, lo nombrable o lo nombrado es la madre de las miriadas cosas. Miriadas es una palabra latina que significa 10.000. Así que lo nombrado es la madre de miriadas cosas, significa lo nombrado es la madre de las 10.000 cosas. No voy a entrar mucho en por qué 10.000. Solamente contemplar que lo nombrable, lo que ahora es evidente, lo que ahora está ahí, es la madre de todas las cosas, queriendo decir la matriz del universo, la matriz en la que existimos. Continúa diciendo, constantemente sin deseos, uno observa sus maravillas. Constantemente con deseos, uno contempla sus manifestaciones. Aquí diferencia entre lo que es la maravilla de lo que es una manifestación. Y te dice, cuando estás libre de deseos, cuando estás puro y en un estado de no distinción, ahora lo que contemplas es las maravillas del Tao, las maravillas del origen y de la creación. Mientras que cuando contemplas con deseos, ahora lo que ves son las manifestaciones, la
separación, la dualidad. ¿Cómo es contemplar ese Tao, ese origen, sin deseos para observar sus maravillas y al mismo tiempo con deseos para observar sus manifestaciones? Si lo ven, aquí no hay un juicio de cómo debemos mirar el Tao. No te está diciendo el Tao hay que mirarlo así o así. Te está diciendo, cuando lo miras sin deseos, lo que ves es sus maravillas. Cuando lo miras con deseos, lo que ves es sus manifestaciones. Sin ninguna indicación de cuál es la manera de hacerlo. Solamente dándote ambas posibilidades, ambos puntos de vista. Estas dos emergen juntas, pero difieren en nombre. Se dice que la unidad es el misterio de los misterios, la puerta de todas las maravillas. Estas dos emergen juntas, pero difieren en nombre. Quiere decir, todo viene del mismo origen, todo viene de ese Tao, tanto las maravillas como lo manifestado, tanto el no deseo como el deseo. Y la unidad es ese misterio. Aquí hace referencia a la unidad como ese momento anterior a esa división, a esa separación, y como ese misterio que queremos entender, como ese descubrimiento de lo que es el Tao. Entonces, estamos en el capítulo 1 del Tao, y este texto corresponde perfectamente con la numeración, la numerología de la Cábala. Así que el número 1 no puede hablar otra cosa que de el origen, de ese origen misterioso. Entonces, respira, presta atención a tu abdomen, cierra los ojos, déjate sentir y solamente contempla el Tao que puede ser hablado, no es el Tao eterno. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno. Préstale atención. Aceptando entrar en el camino del misterio, en el camino del descubrimiento. Aceptando soltar y dejar ir, como siempre les digo, cualquier descubrimiento, cualquier idea preconcebida que puedan tener acerca de Dios, de la espiritualidad, del Tao. Y solo contemplas Tao. Tao. Libre de deseo, lo que hay es maravilla. Desde el deseo, lo que hay es manifestación. Ese deseo al mismo tiempo expresa o indica esa encarnación, porque el deseo significa tener un punto de vista. Para tener deseo hace falta existir, por tanto significa tener un punto de vista. Así que es contemplar el Tao desde antes de tener un punto de vista, desde antes de existir y desde ahora, desde nuestra existencia. Tao. El misterio. Tao. Indefinido, sin nombre, sin poder ser hablado. Tao. Tao. Respira profundo. Regresa aquí. Capítulo 2. Cuando el mundo conoce la belleza como belleza, la fealdad se levanta. Cuando conoce lo bueno como lo bueno,
lo malvado se levanta. Por tanto, ser y no ser se producen uno al otro. Lo difícil y lo fácil se atraen el uno al otro. Lo largo y lo corto se revelan uno al otro. Lo alto y lo bajo se apoyan uno al otro. La música y la voz se armonizan uno al otro. El frente y lo trasero se siguen uno al otro. Por tanto, los sabios manejan el trabajo de las acciones desapegadas, conducen las enseñanzas de la no palabra. Ellos trabajan miriadas cosas, pero no controlan. Ellos crean, pero no poseen. Ellos actúan, pero no presumen. Ellos tienen éxito, pero no moran en el éxito. Es debido a que no moran en el éxito que nunca se va. Estamos en el capítulo 2. El número 2 es siempre acerca de dualidad. Es donde comienza la separación. Y la forma en la que lo explica Lao Tse es cuando el mundo descubre lo que es bello y lo etiqueta como bello, porque lo bello y lo feo es una etiqueta que nosotros ponemos. Así que cuando definimos algo como bello, ahora lo feo aparece. Cuando definimos algo como bueno, entonces ahora lo malo aparece. Nos está explicando el origen de ese yin y yang que iremos comentando poco a poco. Es ese origen de las polaridades de ambos extremos. Pero para mí la parte importante de este capítulo no es solamente el contemplar que cuando aprecias la belleza, la fealdad existe, que cuando aprecias el sufrimiento, la alegría aparece, que cuando ves lo que es una guerra, entiendes lo que es la paz. No es solamente el entendimiento de eso, sino para mí la parte importante es entender que esta dualidad viene de un mismo lugar. Aquí dice, por tanto, ser y no ser se producen el uno al otro. Esto está explicándonos y diciéndonos que ser y no ser es exactamente lo mismo, que vienen de un mismo lugar. Por tanto, la belleza y la fealdad son originadas la una por la otra desde el mismo origen y se originan en el mismo momento. Lo difícil y lo fácil son lo mismo. No hay diferencia entre lo que es difícil y lo que es fácil. Es solamente en el momento en el que definimos algo como difícil, ahora lo fácil aparece o viceversa. Pero realmente lo fácil y lo difícil se crean el uno al otro. Lo alto y lo bajo se soportan y se apoyan el uno al otro. Como ven, de nuevo, aquí no existe un juicio acerca de esta polaridad o esta dualidad. No está diciendo que no esté bien, que exista lo bueno y lo malo. Está diciendo simplemente así es, así sucede, así apareció. Y nos está explicando y enseñando cómo, primero, cómo de esa unidad que vimos en el capítulo 1 del misterio, ahora aparece ese yin y yang, esa dualidad. Y al mismo tiempo, cómo regresar a ese estado de unidad a través de darnos cuenta que el ser y no ser se produce el uno al otro, que lo difícil y lo fácil se atraen, se forman el uno al otro. Esto también quiere decir que no existe diferencia entre la alegría y el sufrimiento. Una produce a la otra, no una produce a la otra, se producen al mismo tiempo, conjuntamente. El sufrimiento produce la alegría produce el sufrimiento. Y no existe distinción entre una y otra. No existe distinción entre el amor y el odio. Toma una respiración profunda y permítete pensar, contemplar qué puede significar esto. Todo lo que en tu vida has considerado contradictorio o opuesto, en realidad es lo mismo. Respira. El amor y el odio son lo mismo. El sufrimiento y la alegría son lo mismo.
El ser y no existir son lo mismo, producidos el uno por el otro, manteniéndose en equilibrio el uno gracias al otro. ¿Cómo actuar de esta manera, o cómo actuar con esta filosofía? Aquí comienza hablando acerca de los sabios. Los sabios manejan las acciones, el trabajo de las acciones desapegadas, queriendo decir que no hay una ausencia de acciones, sino que esa acción es desde el desapego, desde esa libertad. Enseñan desde la no palabra. ¿Por qué desde la no palabra? Porque la palabra que es hablada no es la palabra eterna. Por tanto, los sabios enseñan desde la no palabra, porque así el Tao no es nombrado y lo que es transmitido es el Tao eterno. Trabajan miles de cosas, pero no las controlan. Crean, pero no poseen. Actúan, pero no presumen. Tienen éxito, pero no moran en el éxito. Y porque no moran en el éxito, este nunca se pierde, porque nunca estuvo. Nos está indicando, en este mundo de dualidad, en este mundo del yin y del yang, de estas polaridades, cuál es la mejor actitud que podemos tener para no engancharnos. El Tao comienza diciendo: no hay definiciones, no definas, no pongas nombre, porque entonces pierdes ese sentimiento, esa eternidad. No que no lo hagas, sino que cuando lo haces pierde esa eternidad. Y ahora dice, el sabio trabaja desde ese no nombre, desde esa indefinición, desde esa no palabra, del no apego, el no creer en el éxito y no controlar. Y es así como el éxito siempre permanece, porque nunca estuvo. Respira. Una de las bellezas de este texto es que nos guía hacia entender lo que es el Tao. Y va siendo como una conexión. Por un lado te va explicando lo que es el Tao. Por otro lado va hablando de nosotros como ser humano. Y va hilando uno con otro para que esa experiencia del Tao y nosotros nos podamos encontrar. Cuando en el Tao habla de sabios, estos sabios es lo que en las otras tradiciones llamamos un santo. Es exactamente lo mismo. Entonces nos está explicando cómo lograr ese camino de santidad a través de recordar qué es el Tao, cómo funciona el Tao, para que cada uno de nosotros nos comportemos y nos convirtamos en el Tao, para que nosotros seamos ese Tao. Así que con frecuencia van a ver esa comparación entre el Tao y los sabios, el Tao y los sabios, para que podamos unificarlo, y en esa unión está el misterio del Tao, la unión del cielo y la tierra.